Continuamos con nuestro programa Leche, Carne y Algo Más, y tal como se lo habíamos prometido y tal como se lo habíamos adelantado, ahora vamos a pasar a ver nuestro panel de conversación con Gonzalo Gompers, quien para esta semana tiene un invitado bastante especial, al ministro de Agricultura, José Antonio Galilea. Adelante, Gonzalo. Gonzalo, mucho gusto, muchas gracias. Gracias a usted. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, una importante actividad a día de hoy y que tiene pocos minutos para darnos y poder contestar algunas inquietudes. Me gustaría, para partir, que nos pudiera comentar un poco sobre el mensaje presidencial, los compromisos que tiene y sobre todo un tema que siempre ha sido crucial en el sector agropecuario de la región. A ver, yo creo que el mensaje presidencial del 21 de mayo del presidente Piñera, particular respecto del tema agrícola, a mi juicio aborda dos o tres temas que son cruciales. Uno de ellos, y aunque pueda no tener por ahora un efecto directo en la actividad, pero el anuncio que hace el presidente en torno a la creación del Ministerio de Agricultura y Alimentación, creo que es un anuncio muy potente en términos de darle mucha mayor relevancia a la actividad agrícola vinculado a la producción de alimentos y particularmente pensando en que Chile se ha ido con los años convirtiendo en un tremendo proveedor de alimentos a muchos países del mundo y de manera creciente. Y en el mundo nuestro país y nuestra agricultura es reconocida como proveedora de alimentos sanos y de alimentos de calidad. Y por lo tanto tenemos que fundir una serie de materias que hoy día están repartidas en otros ministerios y que son más bien propias de la agricultura y la alimentación, radicarlas en un solo ministerio, y de ahí la importancia de este anuncio del presidente, que por lo demás va a tender a simplificar mucho trámite, mucha diligencia, mucho certificado que los agricultores tienen que tener para determinadas prácticas, como por ejemplo para los procesos de exportación o para los procesos de acreditación sanitaria. Radicarlas en un solo ministerio va a sin duda potenciar mucho la acción del Ministerio de Agricultura en respecto a lo que hoy tenemos. Y un segundo aspecto que me parece trascendental de los anuncios del presidente están en el orden del financiamiento del sector. Bueno, exactamente, es que a eso me iba a referir. Yo soy de aquellos que piensan que si uno pudiera escoger un elemento en particular que complica el desarrollo y el crecimiento del sector agrícola, yo me atrevería a decir que en el financiamiento hay uno de los más importantes. Porque los créditos que habitualmente utilizan los agricultores no son créditos que están adaptados a la realidad de la agricultura. Desde luego son créditos muchas veces de corto plazo, que no tienen relación con los ciclos de producción de ciertos rubros en el ámbito agrícola. Son créditos que muchas veces no tienen suficiente prolongación en sus periodos de gracia, lo que hace también muy difícil que sean útiles para los agricultores, toda vez que, por ejemplo, hay una serie de frutales que toma años en entrar en producción y por lo tanto es imposible servir una deuda en que hay que amortizar desde el primer día. Y el presidente en este ámbito hizo dos tipos de anuncios, uno vinculado a nuevas líneas de crédito para el sector agrícola a través del Banco del Estado, tanto para microagricultores, entendiendo microagricultores aquellos que tienen ventas anuales no superiores a 50, 55 millones, pero también líneas de crédito para pequeños agricultores, entendiendo por pequeños agricultores que tienen ventas anuales netas de hasta 860 millones. O sea, el grueso de los agricultores de Chile está en esa sección. Y ahí hay créditos de la más diversa índole. Créditos de reconversión, créditos para compra de tierras, para equipamiento de campo, créditos para ganado. En fin, hay una posibilidad hoy día que antes no existía y que está disponible a través del Banco del Estado y que estamos confiados, ojalá así sea, que la banca privada también genere líneas de crédito de características similares. Eso está activo, está funcionando. A esto además podemos complementarlo con los nuevos mecanismos que la misma Corfo ha echado a andar en materia de fondos de garantía, es decir, un pequeño agricultor que no tiene suficientes garantías como para respaldar un crédito ante un banco, se puede apoyar en los instrumentos de Corfo, lo mismo puede ocurrir para un mediano agricultor. Yo diría que hay una combinación, Gonzalo,
de esfuerzos a través del Banco del Estado y a través de la Corfo que han generado, que están generando una nueva oportunidad de financiamiento para el sector. Ah, pero por supuesto. Bueno, hay como ya lo anunció en su momento, me parece que el 21 de mayo del año pasado, el presidente, un plan en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para poner bajo iluminación de Internet un sinfín de localidades rurales. Me recuerdo de un número parecido a 1.400 o 1.440 localidades rurales. Ayer, sin ir más lejos, estuve conversando con el secretario regional ministerial de Telecomunicaciones y Transporte aquí de la región, porque ellos están haciendo un aporte a las empresas que pueden prestar el servicio de conectividad de Internet. Están haciendo un aporte muy importante en materia de información para que esas empresas puedan identificar, focalizar, saber dónde está la demanda y por lo tanto establecer, por ejemplo, antenas en esos lugares. Yo diría que vamos encaminándonos a generar en el mundo rural un servicio de conectividad que hasta hoy ha sido absolutamente inexistente. Junto con el Ministerio del Trabajo, Gonzalo, hemos estado analizando una propuesta que surgió a partir de la mesa laboral agrícola, una mesa en que están sentados y lo han estado durante mucho tiempo trabajando en esta materia el sector empresarial del mundo agrícola, pero también representantes de los sindicatos, de los trabajadores y de la pequeña agricultura. Ellos han sido capaces de construir un acuerdo que básicamente apunta en la dirección de generar una mayor flexibilidad de normas laborales, de adaptabilidad, para que existan normas laborales que se adapten también a las particularidades del sector agrícola. Ese proyecto en su momento tuvo un pequeño traspié, pero hoy día, según lo que me han informado, el proyecto tiene pleno acuerdo tanto del sector empresarial como de los sindicatos y por lo tanto va a estar en condiciones de poder presentárselo al presidente de la República, firmarlo con la ministra del Trabajo, Elin Matei, y ponerla en trámite en el Congreso. Yo diría en un anhelo largamente esperado por el sector agrícola y que va a permitir una suerte de adaptabilidad de las normas laborales a los distintos rubros del sector agrícola, porque no todos tienen la necesidad de un mismo régimen, por ejemplo, de horario para realizar sus trabajos. Muy bien. A ver, UPOV en estos... Sí. Para que los televidentes entiendan, Gonzalo, UPOV es simplemente un convenio internacional al que están suscritos muchos países del mundo, que lo que hace es generar una protección a aquellas personas que obtienen variedades vegetales nuevos, fruto de la investigación y de su trabajo. Una protección a vegetales nuevos, estamos hablando de semillas, estacas, plantas. En los últimos días el grado de desinformación que ha habido a través de los medios de comunicación por este tema ha sido impresionante. Yo estoy verdaderamente sorprendido de cómo un acuerdo que ya pasó por la Cámara hace varios años atrás, que se aprobó unánimemente, ahora que pasa por el Senado, se genera un grado de distorsión atribuyéndole a este convenio efectos terribles, increíbles, verdaderamente inexplicables. Esto no tiene nada que ver con transgénicos, es absolutamente independiente de lo que ocurre con los vegetales y las plantas propias de nuestra naturaleza, las endémicas, las nativas. En Chile no existe la posibilidad de patentar plantas, así que esto de que va a llegar una empresa y se va a llevar la patente de plantas autóctonas a otro país es una falacia increíble. Y yo creo que lo que ha faltado es rigor, es leer de qué se trata este convenio, y cualquiera que lo haga se va a dar cuenta que todos los efectos que se le ha pretendido atribuir no son tales. Yo diría más aún, UPOV 91 nos pone a la altura de los países desarrollados en materia de generar un estímulo para que los investigadores generen también variedades vegetales nuevas, que es parte de lo que necesitamos para mejorar la competitividad de la agricultura chilena. Entonces esto es exactamente al revés. Y respecto de suelos degradados, nosotros, yo lo sé,
yo solo quiero explicar, Gonzalo, lo siguiente. Al gobierno del presidente Piñera y a este ministro en particular nos tocó asumir el primer año en que la ley, en que el programa de suelos degradados se rige por ley, lo que le dio una rigidez a este programa que antes no tenía, porque antes no se regía por ley, se adaptaba año a año de acuerdo al gusto de la autoridad y a la demanda de los usuarios. Bueno, nosotros nos pusimos una camisa de fuerza porque nos pusieron la ley encima. Y por lo tanto lo que hemos hecho hasta ahora es hacer un esfuerzo por ir mejorando el reglamento, pero claramente va a tener que llegar la circunstancia en que vamos a tener que modificar la ley. Pero además, déjame decir algo más. Este programa, que en su origen estuvo destinado a financiar o a apoyar a 4 o 5 prácticas en la agricultura, fósforo, enmiendas calcáreas y algunas otras, nosotros lo hemos recibido bonificando más de 70 prácticas, desde cercos, construcción de pircas, arranque de malezas y arbustos, que pueden ser importantes en otras zonas, pero que ha hecho que sea imposible que los recursos del programa se focalicen debidamente. La idea que nosotros tenemos es focalizarlo, porque si no, nunca va a tener un impacto en el sector agrícola. Si 30.000 o 35.000 millones que tiene de presupuesto este programa al año se diluyen en 70 prácticas distintas, es bastante evidente que no va a tener ningún impacto. Si nosotros logramos concentrarla en 4 o 5 prácticas, yo no digo que vaya a ser 4 o 5, pero en lo grueso de estos recursos, en pocas prácticas pero efectivas, evidentemente vamos a tener un mucho mejor resultado de un programa que en algún momento fue exitoso, pero que con el tiempo se fue desvirtuando. Yo lo tengo clarísimo. De hecho, el origen de este programa estuvo cuando Chile suscribió o se asoció al Mercosur, como una suerte de compensación, particularmente pensando en los suelos de origen volcánicos, de alta acidez, de saturación de aluminio, de la zona sur, como una manera de generar en esos suelos una mayor fertilidad y con eso aumentar la productividad. Y después de ver este interesante panel de conversación con Gonzalo Gompers, que para esta semana tuvo nada más y nada menos que al ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, quien nos comentaba su visión ministerial en el sector agropecuario, nos vamos a despedir. No sin antes dar los respectivos agradecimientos a los clústeres lácteo y cárnico bovino, al consorcio lechero, a Radio Sago y como siempre a Proleche y Odepa. No sin antes de despedirnos, queremos dejarlo invitado para en la próxima semana. Vamos a tener más entrevistas, reportajes, un nuevo caso exitoso y por supuesto nuestro panel de conversación. Así que usted la próxima semana no se puede perder un nuevo capítulo de Leche, Carne y algo más.